Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de los palcos de Occidental del Estadio Metropolitano de Barranquilla, la casa de la Selección Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 21 de noviembre. Ir al estadio a ver a la Selección Colombia es un lujo de pocos, de más o menos unas 60.000 personas que pueden pagar hasta 700.000 pesos por una boleta. Y para unos más pocos puede ser un lujazo porque van gratis. En el Metropolitano de Barranquilla, que es la casa también del Junior, se ve un desfile de muchos poderosos. Van alcaldes, ministros, fiscales, magistrados, senadores, representantes y hasta la familia presidencial. Ahora, también van muchos influenciadores y famosos patrocinados por varias marcas. Eso no quiere decir que hayan sido estas personas las que chiflaran a la familia del presidente Petro, porque no es el único presidente al que chiflan en un estadio, y no solamente chiflan a los políticos. Hoy hablamos de ese microuniverso de poder que gira alrededor del fútbol, así no todos sean hinchas. Para esto invité a Nicolás Samper, quien es periodista, comentarista deportivo en ESPN y RCN Radio, y para los efectos de este huevo, un asiduo visitante al Metropolitano. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, buenos días y gracias por invitarme, al contrario. Oye, ¿tú eres Samper de los Samper que pueden entrar fácil al estadio? No, yo soy de los que trabajan, entonces me toca voltear mucho para poder entrar. ¿Qué tan fácil es acceder a los palcos, a estos lugares súper privilegiados para ver a la selección en Barranquilla? Como los estadios no son privados, sino son de las alcaldías locales, hay unos palcos y esos palcos sirven muchas veces para digamos, como para albergar como gente que de pronto es chévere tener ahí por cosas de poder. Era por no decir lagartear, pero es un poco eso. Entonces los palcos sirven, es más como para albergar políticos y cosas de esas. Sirven es como para quedar bien, como para ser buen anfitrión, para llevar gente que es importante en las movidas políticas y demás. ¿Para qué le puede servir, por ejemplo, a Ramón Yesurún, el presidente de la Federación de Fútbol, o a los patrocinadores de la selección, invitar a la gente a la que no le importa ver un partido de fútbol? Eso tiene varias cosas, pero siempre, es decir, para el poder privado, en este caso para la Federación Colombiana de Fútbol, es importante también tener cerca el poder público. Fíjense lo que pasó cuando fue el que fue ministro de Justicia, Ruiz, cuando no se podía ir a fútbol porque había pandemia y tal. Fíjense en lo que pasó con Francisco Barbosa en su momento cuando fue para el partido Colombia-Venezuela y era un momento en donde no se podía ir al estadio por temas de restricción de pandemia. Esa clase de cosas favorecen muchas relaciones en donde si yo tengo un problema, pues tú me puedes ayudar, ¿sí me entiendes? Es un poco, por eso digo que a veces los palcos sirven más para lagartear que para otra cosa, para que los poderes se unan. Y no pasa solo aquí, digamos, eso pasa en todos lados, y los palcos FIFA, pues ni te digo, los palcos FIFA uno ve al emir de Qatar con Gianni Infantino, o sea, uno nunca va a ver como hinchas de a pie en un palco, siempre va a ser gente muy poderosa, porque los poderosos pues se unen. ¿Y quién es el resto de personas que no son políticos? ¿Quién es esta nueva gente o audiencia que va a los partidos? Por ejemplo, si yo te hablo, no sé, de la eliminatoria del 89, mucha gente sí viajaba desde Bogotá hasta Barranquilla, pero era distinto, era un público más futbolero, pero el público de la selección, digamos que puede no ser tan futbolero como el público de un club. ¿Y cómo se entiende eso? Mira, si yo soy hincha de Millonarios, yo voy a ir a ver a Millonarios contra Águilas Doradas, contra Unión Magdalena, pero también voy contra Nacional. Yo no creo mucho en los que dicen que son hinchas de la Selección Colombia, porque eso es ser hincha de una cosa que pasa cada mes. Entonces, sí. No. Hay como también una vinculación de redes sociales, de nuevas formas de hacer publicidad. Yo creo que ahí aparece un poco ese asunto. Porque, por ejemplo, a veces los palcos también son usados para que vayan invitados de los patrocinadores, que son los que finalmente ponen el billete. Entonces muchos de los patrocinadores dicen, hombre, o invitemos influenciadores. Los influenciadores no necesariamente tienen que ver con el fútbol. Por eso digo que ese público, además, no es un público como tan que le toque ir, no sé, a las tribunas populares, a Sur, a Norte, a Oriental, sino es un lugar en donde tienen más exhibición, porque es en Occidental, que es donde
De hecho, desde ahí parten las transmisiones de televisión, desde la tribuna de sombra, y están más expuestos. Y hablamos de este universo de personas que van al estadio porque ahí también va la familia del presidente que chiflaron la vez pasada. ¿Cómo explicas esta serie de rechiflas y de gritos contra el mandatario así él no vaya porque Petro no es muy futbolero? Para hablar de que lo que pasó en Barranquilla no es un fenómeno que no sea tan común, o sea, no es que es la primera vez que haya pasado en la historia, no, lo que pasa es que no estaba Petro, entonces obviamente eso ya generó otras discusiones, que es como estaba la hija de Petro, que la hija de Petro estuvo el domingo en el estadio, en Millonarios de América, y no pasó nada, por ejemplo. O te hablo del caso de Medellín, este fin de semana, que jugaron clásico. La gente cantó algo similar a lo que ocurrió en Barranquilla, y no había nadie de la familia Petro, porque claramente, obviamente, Medellín es un nicho de votantes que está mucho más inclinado a la derecha, por ejemplo, y que no tienen tan cercanas las ideas de Petro. Pero esa clase de episodios ocurren porque, pues, cuando se quiere criticar el poder, pues esa es una forma de hacerlo. Creo que la primera vez que eso pasó alguna vez en un recinto público fue con María Eugenia Rojas, la hija de Gustavo Rojas Pinilla. La capitana. Claro, y eso fue en la Plaza de Toros y era un momento, digamos, muy, muy, muy poco popular de la dictadura en ese momento en Colombia. Y llegó María Eugenia Rojas con un cuerpo de seguridad. Entonces, ¿qué cuenta la versión oficial? Que la gente empezó a insultar al gobierno y no va a ser la última, porque pues obviamente a Pastrana le pasó en Copa América, con sus hijos y con Nora, los hijos y yo. Hay un proceso de paz, el país parecía un lugar que era tierra de nadie, y cada vez que él iba a un partido de Copa América lo insultaban. Y pasa con el poder, con el poder en todas las esferas, no solamente el poder político. En Qatar, que es el país que organiza el último mundial, cuando Infantino, sabían que estaba Infantino en el estadio, o Infantino iba a ser parte de una premiación, a Infantino en Qatar lo insultaban, pero en todos los idiomas habidos y por haber. O sea, eso es una manera como de la gente protestar contra algo que no le está gustando. O sea, a veces tomas como una especie de estado de opinión, de emoción, más no una politización per se de quienes van a los estadios a ver los partidos. Sí, sin duda, es un estado de emoción, y al enterarse, porque yo, por eso te digo, hubo muchos cantos en el Metropolitano ese día, y un poco eso es a lo que son un poco el costo que a veces tiene el poder también, ¿no? Cuando tú diriges un país o diriges algo muy importante y pasan cosas que puedan ser impopulares para la gente a veces se manifiesta espontáneamente de esa manera. ¿Qué están diciendo desde el lado Petro? Que Barranquilla es un fortín de los char, pues para hablar de otros poderes, no necesariamente el político. Creo que el palco de Atlético Nacional fue un partido Millonarios Nacional, creo que fue hace como un año. La gente se da cuenta que está la plana mayor de Nacional, y los insultan y les empiezan a hacer, digamos, como bullying del estadio. Y a ellos les toca en algún momento irse. En un clásico, Antonio Casale casi le rompen el vidrio de transmisión de la cabina de radio, porque iba ganando Santa Fe un clásico, y él es de Millonarios, y entonces Casale, y lo levantaron pues a insultos. La selección Colombia juega hoy en Paraguay y va a volver a jugar en Barranquilla hasta septiembre del próximo año. Veremos cómo siguen los chiflidos en ese instante. Nicolás, gracias por volver por acá. Lo mismo, gracias a ti. Y arranca el día con estas movidas. En la Casa de Huéspedes de Cartagena hoy, el presidente Gustavo Petro se reúne con varios de los cacaos del país para hablar sobre la agenda nacional. La Corte Suprema de Justicia va a definir si Nicolás Petro, el hijo del presidente, es juzgado en Bogotá por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, como lo pidió el imputado. Y sigue la pelea del ministro de Salud y la EPS Sanitas. El funcionario pidió a la Contraloría una auditoría forense a esta empresa. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.